Le doy paso a Pablo, entiendo que primero para hablar de Prigozhin, ¿no? Sep, de Don Prigozhin. Ex líder ya, porque ya no. Ya está muerto. O sea, te lo confirmo ya. O sea, sí podemos confirmar la muerte porque el propio Vladimir Putin hoy, que yo creo que es lo más interesante, ¿no? De comentar, es que ha confirmado la muerte de Prigozhin. Por tanto, sí, evidentemente. Ya ayer creo que le podíamos dar por muerto en el hecho de que durante horas la noticia estaba ahí. Pero bueno, hoy sí, efectivamente. Hoy digamos que voy a empezar con lo más nuevo, que es estas declaraciones de Vladimir Putin, el presidente ruso, que en primer lugar lo que ha hecho es mandar las condolencias, ¿no? Sus condolencias a los familiares de Prigozhin. Y después se ha realizado un discurso que yo diría que es interesante. Es interesante por ciertas cosas que dice, ¿no? Que básicamente dice que Prigozhin era una persona talentosa, ¿no? Que había tenido fallos, pero que bueno, que también había hecho bien a Rusia. Y bueno, señala que él le conocía a Putin desde los años 90. Por tanto, hay que recordar que bueno, que Prigozhin empezó como cocinero, ¿no? Del Kremlin y luego fue subiendo hasta ser empresario y líder del grupo Wagner y una de las figuras pues, más influyentes en Moscú, sobre todo a raíz de la guerra de Ucrania, ¿no? Básicamente lo que Putin está diciendo también es que, bueno, no en ningún momento le insulta o le llama traidor, sino que está diciendo, bueno, que sí efectivamente ha cometido errores, pero que también ha realizado mucho bien para Rusia. En concreto menciona que el grupo Wagner ha ayudado significativamente, literalmente voy a citar lo que dice, en los nazis en Ucrania, ¿no? Y que eso siempre, y por eso siempre será recordado, ¿no? Prigozhin y la cuestión del grupo Wagner, ¿no? Y más allá de eso, bueno, dice que Prigozhin que aparte de tener negocios en Rusia, pues estaba realizando operaciones en otros países, ¿no? En el extranjero. Que ahí, pues bueno, básicamente se está refiriendo a África porque de hecho ayer su avión volvía de África, ¿no? Que de hecho las últimas imágenes que tenemos del líder del grupo Wagner es en el Sahel, que creemos que seguramente fuese en Mali, que es un país donde hay presencia de estos grupos de mercenarios y donde la violencia yihadista pues había extendido mucho y de hecho el grupo de Al-Qaeda había llamado a la yihad, ¿no? Contra el gobierno de Mali, la junta militar y contra Wagner. Así que eso. Y bueno, y básicamente por último dice que van a realizar una investigación sobre la muerte de Prigozhin y que va a tardar tiempo, que llevará tiempo y bueno, eso que por tanto ya queda oficialmente confirmada, yo creo que más confirmada no puede estar. Y bueno, yo creo que habrá que ver qué acontecimientos hay porque bueno, yo personalmente pienso que se ha hablado mucho, eh, se ha habido un torrente de informaciones. Recuerdo, pues, bueno, como lo que pasó cuando la rebelión, ¿no? Militar del 23 de junio, para que veáis que fue justo un mes, digo, perdón, 2 meses, en el que ha sido derribado el avión o se ha caído el avión, es un accidente, que luego podemos realizar algunas hipótesis. Pero eso ha sido justo un mes y bueno, y veremos como he dicho, qué consecuencias tiene. Yo personalmente, como está diciendo, he leído tantas cosas que son fake, tantas cosas sin confirmar, que bueno, que yo he preferido alejarme un poco también de lo que se decía en los medios de comunicación, lo que decían de ciertas cuentas, porque sinceramente ya cansa, ¿no? Todo el nivel informativo que hay, pero no hay nada, digamos, que en firme, ¿no? En ese sentido, yo creo que en primer lugar hay que tener en cuenta varias cosas. Yo personalmente, esto ya es opinión, ¿vale? Lo que no es información es opinión. Yo pienso sinceramente que quien ha perpetrado esto ha sido un asesinato, o sea, no ha sido un accidente, ha sido un asesinato por parte de, bueno, autoridades rusas, inteligencia militar rusa, Ministerio de Defensa, alguien en el Kremlin. ¿Que puede ser Putin y esté detrás de ello? Pues no lo sabemos. Puede ser o no puede ser. Hay que tener en cuenta que dentro de Moscú no solamente Putin, hay distintas facciones. Prigozhin pertenecía a la facción de la guerra, ¿no? Que es la que pide una mayor implicación en Ucrania, una escalada bélica, una movilización total, todos los recursos, economía de guerra, ley marcial, etcétera, ¿no? Y había sido muy crítica con el desarrollo este partido, perdón, había sido muy crítico con el desarrollo de la guerra de Ucrania y las tácticas y las estrategias llevadas a cabo por el Ministerio de Defensa. El ministro de Defensa en concreto era un objetivo de Prigozhin
y también el jefe de Estado del Estado Mayor, Valery Gerasimov, ¿no? Pero eso, la cuestión es entender que hay varias facciones que se disputan el poder dentro de Moscú, y que, bueno, en ese sentido Putin es un equilibrador. Pero como digo, no tiene que significar que Putin haya ordenado este asesinato. Yo he leído que, bueno, como he dicho, he leído de todo, que era ha sido algo, pues bueno, por venganza, o bueno, por venganza, o digamos, por haberle traicionado a Putin, ¿no? Vuelvo a recordar la rebelión militar, pero eso no tiene por qué ser así. Quiero decir que puede haber sido el asesinato ordenado sin, a lo mejor, o sin conocimiento, o sin que haya dado la orden Putin, o simplemente habrá mirado para otro lado, habrá dicho, bueno, pues me quito un problema de encima, ¿no? Con este señor que ha acumulado tanto poder, un grupo militar que tiene la capacidad para llevar a cabo una rebelión militar, quizás no suficiente como para realizar un golpe de Estado, porque en ese sentido yo creo que en ningún momento Wagner quiso llevar a cabo un golpe de Estado, pero para causar problemas, ¿no? Como mínimo. Por tanto, pues puede ser te quitas un problema de en medio. Más allá de eso, hay que entender, como digo, el faccionalismo ruso. Luchas de poder a través del Kremlin, no solamente no estoy diciendo para destronar a Putin, ni mucho menos, sino a lo mejor para preparar el camino para la sucesión de Putin, porque, claro, hay que tener en cuenta que el señor Putin ya es mayor, ya tiene una edad, y bueno, y siempre se puede manejar el camino hacia una sucesión y quien esté mejor posicionado, pues mejor, ¿no? Para ese bando en ese concreto. Y parece que en este caso el ministro de Defensa, Shoigu, y otros actores, pues parece que están ganando ciertas batallas, ¿no? Porque tener en cuenta que, por ejemplo, el que fuera el líder del ejército en Ucrania, Surovikin, también ha sido destituido. Era un aliado de Prigozhin en el partido de la guerra, ¿no? ¿Qué hipótesis se enmarcan dentro de la muerte de Prigozhin? Supongo que mis compañeros lo habrán contado. Pues que haya sido un misil antiaéreo, que yo creo que eso es un modus operandi que no es el de Putin, ¿no? Pero sí que nos deja claro que es una muerte espectacular, ¿no? Una muerte que manda un mensaje muy claro de aquí nadie está a salvo, aquí no, nadie se puede marcar en cierta línea, o nadie se puede enfrentar a mi facción, ¿no? Yo creo que eso es prever, ¿no? Este asesinato sería que es bastante brutal, ¿no? Porque quiere decir que es bastante espectacular y brutal. Más allá de eso, hay que tener en cuenta que Wagner tenía previsto desembarcar en África otra vez con más fuerza, ¿no? Hay que tener en cuenta que tenemos la cuestión de Níger, está la cuestión de Mali, Burkina Faso, y hay una lucha soterrada entre Occidente y Rusia. No, evidentemente no es la dinámica principal, pero es una de las dinámicas importantes dentro de África Occidental, ¿no? Y claro, Wagner iba a tomar un papel determinante en esas luchas, pero hay que recordar que eso no gustaba a algunos actores dentro de Moscú, que también tienen sus propias milicias, empresas militares, grupos mercenarios, como queramos llamarlos, ¿no? La inteligencia militar tiene su propia milicia, bueno, milicia no, grupo mercenario, Gazprom, que es la gasística. Y claro, ver cómo Wagner, después de Bakhmut, después de la rebelión militar, se lleva el premio gordo de estar en África, ¿no? Y conseguir ciertos recursos naturales o conseguir esa influencia dentro de Moscú, pues no habrá gustado a muchos, ¿no? Ahora veremos qué ocurre porque prácticamente toda la cúpula militar de Wagner ha caído y veremos quién toma el control, qué papel vuelve a tener. Yo creo que eso habrá que ver cómo se distribuye el grado de poder, ¿no? Dentro del grupo Wagner y dentro de Moscú, ¿no? Las imágenes que hemos visto, supuestamente de militares Wagner en Bielorrusia amenazando al Kremlin, yo no les daría mucha belicitud porque al final dentro de Wagner yo creo que también evidentemente hay gente que está muy cabreada con el ministro de Defensa, incluso con Putin, pero yo creo que es una minoría y que al final pues el mensaje yo creo que ha quedado bastante claro de que o te resistes y sigues mi línea o acabas en el hoyo. Por tanto, no creo que veamos ningún alzamiento, ninguna acción violenta del grupo Wagner que, lo dicho, después de Ucrania perdió cierta presencia, que esto lo denunciaba Prigozhin, cierto poder, porque pasó de tener decenas de miles de soldados a, bueno, a volver a quedarse en unos miles, ¿no? Debido a que, bueno, pues para una operación en Ucrania, para tomar una ciudad de Bakhmut, pues evidentemente necesitas decenas de miles de soldados, pero para África, que son operaciones más bien de contrainsurgencia, pues es
otro mundo, ¿no? Por así decirlo. Veremos, veremos. Yo creo que se mandan muchas preguntas y muchas preguntas, muchas incógnitas. Yo, desgraciadamente, no puedo responderlas todas porque no creo que aún es muy pronto. Tampoco me lanzaría a la piscina diciendo que esto debilita a Putin. Creo que son análisis muy básicos que no tienen en cuenta que no tienen en cuenta cómo funciona el faccionalismo en Rusia, cómo funciona Putin, cómo funciona el humor dentro de Rusia, pero bueno, yo personalmente, si me preguntáis a mí, yo pienso que más bien que este tipo de luchas internas pues no benefician a Rusia en un momento en el que está en una guerra tan importante con Ucrania o una lucha proxy contra Occidente, ¿no? Yo creo que este tipo de, pues bueno, pues asesinar a activos que pueden ser muy útiles como Prigozhin y parte de la cúpula de Wagner, pues yo creo que no es una buena decisión teniendo en cuenta la situación en la que te encuentras, que no es tan buena como te gustaría, ¿no? También por la cuestión de África, ¿no? Que veremos cómo funciona, ¿no? Wagner y si finalmente pues tiene algún papel en Níger o no. Yo personalmente creo que no, o incluso ahora menos, teniendo en cuenta la situación, ¿no? Del grupo mercenario. Pero bueno, sí, o sea, quiero decir que no. Yo, como mensaje, quiero dejar claro, así como líneas generales, es que hay muchas facciones dentro. Bueno, hay varias facciones dentro de Moscú se disputan el poder, que Putin siempre ha actuado como equilibrador, que esto no quiere decir que le dañe o que sea él quien haya mandado el asesinato o que, bueno, que él también se puede mantener al margen porque al final Rusia es una gran potencia y una gran potencia pues hay muchos canales, hay muchos actores y no tiene por qué Putin estar en todos lados porque eso es prácticamente imposible, ¿no? Le pasa a Putin y le pasa en todas las grandes potencias, eso hay que tenerlo en cuenta. Y que bueno, que tampoco, yo personalmente, yo pienso que es mejor esperar, ver qué ocurre, también si puede haber una pelea de facciones aún más violenta, si puede haber nuevos asesinatos o si puede haber nuevos movimientos, pero bueno, yo creo que también hay que darse con la copla de que esto va a causar pues una influencia bastante grande en Rusia de cómo van a jugarse el poder, cómo va a dividirse y cómo, bueno, pues cómo juegan fuerte algunos actores que creíamos que no jugaban tan fuertes, como a lo mejor el ministro de Defensa Shoigu, ¿no? Pero bueno, yo creo que como digo, hay que esperar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero yo creo que puede ser interesante ver lo que pasa en África y dentro de la guerra de Ucrania en el frente y dentro del mismo Moscú, ¿no? Y no sé si hay alguna pregunta sobre esto y si queréis podemos pasar ya a comentar la situación de Ucrania. Hay preguntas, pero sobre, bueno, fundamentadas, o la mayoría de ellas tienen que ver con la veracidad o no de lo que diga el Estado ruso, por ejemplo. O sea, son preguntas Vale. más de ámbito más genérico. No sé si te parece que son... Bueno, hay alguien que pregunta si se descarta que haya podido ser un movimiento desde el interior de Wagner. Movimiento del interior de Bander, no creo. No, porque al final Prigozhin y toda la cúpula tenían todo bien, bastante amarrado. Quiere decir que al final ellos eran considerados un héroes dentro del grupo Wagner. De hecho, se está viendo cómo han habido ofertas florales, etcétera. No, yo no tiraría por ahí. No, yo creo que esto ha sido algo del exterior y yo descartaría, por cierto, antes de que me lo preguntéis a Occidente, que no sé si lo habéis preguntado. No creo que ni que tengan ni la capacidad ni voluntad para realizar ese tipo de maniobras ni de actos en Rusia. Nos preguntan también dos cuestiones. La primera se responde rápido, que es que si efectivamente han encontrado el cuerpo, y entiendo que así lo han decretado, ¿no? Sí. Bueno, yo he visto un vídeo que han encontrado varios cuerpos. No lo hemos publicado porque era bastante explícito y creo que no merecía la pena. No aportaba tampoco tanto. Pero Y sí ha después visto varios cuerpos. pregunta Village también qué se sabe de ese supuesto segundo avión que ya estaría en Azerbaiyán. Yo no he visto nada. Es que no te puedo decir nada concreto ni confirmado porque yo no he visto nada. Vale, y el resto no hay mucha más pregunta, así que no Sí, sé bueno, si... también dicen que las hipótesis van que lo estoy leyendo ahora, que van desde un antiaéreo a un ataque antiaéreo, un misil antiaéreo, un sistema antiaéreo o una bomba dentro del avión. Yo la bomba dentro del avión lo veo lo más complicado. Que se le haya colado una bomba dentro del avión de Wagner, donde está Prigozhin y toda la cúpula militar, después de todo lo que hemos visto, es cuanto menos de amateurs.
Y también yo creo que ha cometido un error, aparte de ello, comentándolo ya que lo añado, que se me ha ocurrido ahora, que Prigozhin ha cometido un error enorme de confiarse y de llevar a toda la cúpula junta en un avión porque lo ha puesto en bandeja a sus enemigos, claramente. ¿Quién lo dice? Te puedes fiar. Esto ha sido los medios occidentales. Eso te lo puedo confirmar. Los medios occidentales. Bueno, recordad Putin, también que claro, podéis ir algo. dejando las preguntas en el chat, que veis que las leemos y en la medida de lo posible siempre intentamos responderlas. Sí, evidentemente lo que diga Putin o lo que diga cualquier líder internacional o político de cara al público no tiene validez eterna porque todo está sujeto a los acontecimientos, balance de poder o, bueno, muchas cuestiones. O sea que sí, efectivamente, no es así. Se ha pronunciado Wagner, que yo sepa, algunos canales, pero no. Algunos canales que yo no. Bueno, que hasta el final tampoco son oficiales, en el sentido de que no son lo que representan toda la voz del grupo, ¿no? Porque al final yo creo que lo importante es que quien representaba al grupo era Prigozhin, o incluso Utkin, ¿no? Que era su segundo al mando, que también ha fallecido, o sea que no lo veo. ¿Se sabe si Prigozhin iba a liderar otro golpe en Rusia? Algunos medios afirmaban que en 6 meses a un año Prigozhin intentaría llegar otra vez a Moscú. ¿Sería cierto? Yo creo que, bueno, para empezar, como he dicho antes, Prigozhin no buscaba un golpe en Moscú, no buscaba descabezar a Putin. Lo decía él y creo que lo decía todo, porque no era ese el objetivo. El objetivo que tenía Prigozhin, o eso es lo que yo entiendo, lo entendemos varios, era en un momento de debilidad, en un momento en el que después de Bakhmut había acumulado mucho poder, pues sus enemigos le estaban cercando y está claro que el ministro de Defensa le quería fuera del terreno de juego, por así decirlo. Y él, bueno, así lo denunció y eso está demostrado porque, bueno, no le llegaron las municiones a tiempo, no llegaban municiones a tiempo y diversas cuestiones más, ¿no? Hubo ahí una lucha había una lucha, pues bueno, de poder, como he dicho. Y bueno, el objetivo básicamente de Prigozhin es, en un intento desesperado, en mi opinión, pues hacer espabilar, por así decir, a Putin y intentar bueno, que diese la cara por él, causar la caída de Shoigu y de Gerasimov, pero como vimos no fue el caso. Y bueno, y ya pues lo último, ya lo que intentó, porque evidentemente con lo que tenía no le daba para dar un golpe de estado ni nada parecido, en Moscú era pues bueno, pues salvar la cara lo máximo posible y seguir jugando el juego del tronos, por así decirlo. Y bueno, y vemos que ha perdido. Y quien pierde el Juego de Tronos, pues muere, básicamente. ¿Qué pasará con Wagner? ¿Quién la heredará o existirá la posibilidad de que se nacionalice? Bueno, es interesante tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta. Recordad que cuando se quitó a Wagner de en medio de Ucrania, pues el Ministerio de Defensa intentó, pues bueno, que llevarse a varios combatientes para las filas del ejército ruso, ¿no? Les ofreció eso. Pero no muchos acudieron a la llamada. O sea que eso hay que tener en cuenta. No sé si se van a nacionalizar, puede ser, no lo sé. Pero bueno, yo creo, no te puedo decir qué puede pasar. Yo creo que hay que esperar y ver qué el nuevo liderazgo toma y qué nueva dirección toma. Yo de momento no tengo información de quién va a salir a sustituirle, pero quien le sustituya yo creo que nos va a dar muchas pistas de lo que ha ocurrido, claramente. ¿Cómo creéis que se lo ha tomado la población rusa en general? ¿Ha habido alguna reacción en la calle? Bueno, de la calle lo que he comentado ha habido ofrendas florales en los edificios institucionales de Wagner, por ejemplo, en San Petersburgo. La calle, aparte de ello, no ha habido mucha reacción. Yo os puedo decir que dentro del estamento militar, dentro del ejército, de la soldadesca, Wagner y en particular Prigozhin eran ciertamente queridos, por así decirlo, respetados, admirados por su labor en la guerra de Ucrania, porque ten en cuenta que ellos fueron la punta de lanza en Bakhmut, que ha sido una batalla muy cruenta y muy importante en la guerra de Ucrania, ¿no? Wagner pagó un saldo en sangre muy importante, ¿no? Y yo creo que por eso bueno, no ha gustado, pero quiero decir que siempre ha sido respetado y Wagner siempre ha sido bien recibido en el ejército ruso, ¿no? Por cómo luchaban
por los éxitos cometidos, ¿no? Por tanto, eso me da a entender que no creo que haya gustado demasiado la muerte de Prigozhin y de su cúpula militar en Rusia, ¿no? Y de esta manera. Mi opinión. De hecho, parte del ejército ruso pues está descontento con la cúpula militar rusa, con Shoigu y con Gerasimov, básicamente por los profundos fallos que ha tenido en Ucrania, tácticos y estratégicos. Luego, de hecho, recuerdo que ha habido dimisiones de soldados, de oficiales en el frente, básicamente quejándose de la situación, de cómo le estaba llevándose a cabo la defensa de las líneas en el sur, de cómo no había rotación de tropas, que las tropas estaban muy cansadas, de problemas de munición, de víveres, etcétera, ¿no? Quiero decir que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿En serio que descartas que sea atentado de la OTAN y satélites? Sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que a lo mejor Rusia puede mandar bueno, de la denuncia de que ha podido ser Ucrania, a lo mejor por un dron o un ataque terrorista, o que ha sido un accidente provocado por los ataques drones en Rusia, ¿no? Que al final, pues bueno, a lo mejor los sistemas antiaéreos han confundido el jet privado de Prigozhin con un dron ucraniano, etcétera. Yo creo que no ha sido ni la OTAN ni sus satélites, porque no, quiero decir que no tienen la capacidad y no creo que quisiesen realizar ese tipo de atentados en este momento. No creo que estén en ese punto. Y como digo, lo principal es que yo creo que no tienen la capacidad, y hay que tener en cuenta de que si en ese caso de que hubieran sido ellos, denotaría una debilidad rusa muy importante. ¿Qué posibilidades ven de que haya sido una muerte fingida? Ninguna. 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 Por todo, las reacciones no tienen ningún sentido. A Prigozhin le gustaban mucho los focos, además. No sé si hay alguna pregunta. Hay mucha diferencia entre moderados y línea dura en cuanto a objetivos en la guerra de Ucrania. En cuanto a objetivos, pues entiendo que la línea dura tiene un objetivo de a lo mejor anexionarse mucho más Oblast en Ucrania, y luego de llevar la confrontación con Occidente a otro nivel. Pero yo creo que son más los métodos y la estrategia y la táctica para llevarlos a cabo, más que los objetivos en sí, que yo creo que todo Moscú tiene los mismos objetivos estratégicos, que es, si no hacer caer el régimen de Kiev, sino hacer que no se alinee completamente con Occidente. Ni con Moscú a lo mejor, pero ni con Occidente. Ni que no entre en la OTAN, en la Unión Europea, que haya una desmilitarización, perdón, en el sentido en el que Ucrania no sea una amenaza para la seguridad nacional de Rusia, y básicamente hacer que, bueno, anexionarse el máximo territorio posible para hacer Rusia pues más grande o más poderosa, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo estratégico de Moscú. A ninguna no hay cadáver, solo la bala de los rusos, y eso es mucho decir. Bueno, hay varios cadáveres. Hay varios cadáveres. No te puedo decir si era Prigozhin o no, pero yo he visto varios cadáveres en vídeos. ¿Qué veracidad pueden tener los rumores de que el cuerpo de Prigozhin aún no fue hallado? No lo creo. Yo creo que ha dado a entender Putin que ha sido hallado, con las declaraciones de hoy, ¿no? Diciendo que iba a haber una investigación, pero que iba a tardar tiempo en llegar a los resultados. Yo creo que entiendo que se dará el resultado, que veremos si es verídico o no, yo ahí no me meto, en un tiempo cuando esté más calmada la cosa.